Saludos cordiales, apreciados amigos del encuentro de educación matemática y diversidad. Les saluda Milagros Elena Rodríguez de la Universidad de Oriente, Departamento de Matemáticas, Venezuela. Le doy las gracias a Dios por la oportunidad de presentar mi disertación titulada Hermeneusis comprensiva en la educación matemática decolonial planetaria compleja. Se trata de una línea de investigación de vieja data, unos 7 años, pensando en la decolonialidad de la matemática y su complejidad en la educación. Analizamos algunos conceptos matemáticos que hemos realizado sobre una hermeneusis comprensiva, que es un transmétodo de donde nace la educación matemática decolonial planetaria compleja. Se trata de la complejización de la hermenéutica ecosófica y diatópica, ambas en Raymond Panikkar, bajo las cuales analizamos algunos conceptos de la matemática pasando por los momentos analíticos, empíricos y propositivos. En la educación matemática decolonial planetaria compleja, el centro de la enseñanza deja de ser el ejercicio de poder que trae como consecuencia el rechazo de la ciencia. Vamos a darle preeminencia a aprender este difícil arte en la ciencia legado de la humanidad, para la conformación del ciudadano que vaya en la deliberación con la ciencia, lenguaje y arte, la matemática, evitando al estudiante obediente para que se abra un espectro del despertar del valor de la ciencia como ciudadano del mundo y que pueda, jugando como el gran geómetra, dibujando en la arena del mar al estilo de los diálogos de Platón, rescatando la matemática sentipensante de los grupos excluidos por la colonialidad para ir ascendiendo al error, ascendiendo al aprendizaje donde el error no es castigado. El transmétodo, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, nace en el proyecto decolonial planetario complejo. Tiene como sentido ir desmontando las falsas interpretaciones de los conceptos de la matemática para irnos desligando de su colonialidad y reduccionismo y religar a una liberación que rompa con las estructuras de investigar matemática de la manera que se hace la ciencia moderna, separada de la filosofía, de su historia y de todo cuanto la matemática compleja hace vida en el nacimiento, en las civilizaciones. Porque nos vamos a desligar de una educación matemática de reduccionismo y la colonialidad. Usamos para ello resultados de los transmétodos para ir más allá de los métodos, a complejizar el hecho de enseñar matemática con mente, cuerpo y corazón. Para ello, conjuncionamos decolonialidad planetaria con los rizomas para ir formando estas estructuras fractálicas que son complejas y anidando una transdisciplinariedad decolonial que permita el abrazo, el arte de habitar en el planeta y la concordancia, es decir, la diotopía en la educación matemática liberadora. Se trata de grandes asuntos políticos
porque no solo se centra en lo que es la matemática, sino en todo lo que ella le atraviesa a todos los conocimientos, saberes de la humanidad. Hemos pasado, por ejemplo, por la conjunción de los sistemas numéricos mayas y egipcios. Hemos pasado también por resultados de la condición humana en los actores del proceso educativo, la vida del ser humano que se religa hacia la dimensión colectiva de la educación matemática, como esa dimensión colectiva de hacer matemática en comunidad, en la educación en la ciudad, al estilo Paulo Freire, nos liga entonces a una matemática que recobra su historia y filosofía y la matemática execrada de los grupos encubiertos de los procesos coloniales que hoy se continúan con la inteligencia artificial y que cada vez más el estudiante hace menos matemática y se dedica a aprender el artefacto tecnológico. En tal sentido, la matemática como política al servicio del ser humano y de su vida sensitiva y no solo profesional, le va a llevar a una formación metacognitiva profunda, la anhelada reforma del pensamiento que tantas veces Edgar Morin ha promocionado y que ha heredado de Michel de Montaigne cuando habla que más vale una cabeza bien puesta que repleta. Hemos pasado en los resultados, por ejemplo, como el sistema de numeración maya en hermeneusis comprensiva, ecosófica y diatópica. Hemos analizado algunos conceptos con dicha hermeneusis, que es al mismo tiempo transmétodo y es al mismo tiempo productora del arte de habitar en el planeta pensando en la matemática. En ese sentido, promovemos diálogos transdisciplinares decoloniales que nos vayan a recobrar una actitud y una conciencia decolonial ética por la matemática sentipensante, la matemática de los saberes con los saberes contextualizados de las comunidades, ese hecho de aprender matemática con cualquier contenido o saber desde cualquier disciplina y cualquier ámbito. Porque allí también rescatamos lo que llamamos una deconstrucción del aula mente social de Juan González hacia una aula mente social espíritu, que es un espacio no físico, más allá de la escuela, donde el estudiante aprende en todo lugar y tiempo con toda su complejidad, cuerpo, mente, alma, espíritu, naturaleza, Dios, y que va complejizando la manera de aprender, donde desde los primeros niveles la concreción es el punto de arranque para la comprensión de la matemática, para ir de lo concreto al abstracto, de lo global a lo local, de lo micro a lo macro, en diálogos transdisciplinares concordantes que nos recuerden que la matemática, herencia de nuestro creador, que ha dibujado el universo, ha creado el universo con un lenguaje matemático, nos permita en estas concordancias profundas rescatar toda la complejidad de la creación. En tal sentido, algunos resultados publicados que les presento el día de hoy y que les invito a descargar en versión completa, gratuita, desde mis páginas, algunas publicaciones que tenemos, muchas por ejemplo en Brasil. Comenzamos con una educación matemática que yo llamé al inicio transcompleja, pensando en la fusión complejidad transdisciplinariedad como antropolítica. Ya antiguamente se había hecho la primera publicación pensando en la matemática como lenguaje en la revista Calibando de Brasil, y luego fuimos a Utopía y Praxis aquí en Venezuela. Tenemos entonces cómo la educación matemática decolonial planetaria compleja piensa y comprende los principios de la complejidad, comenzando con que no separamos lo dialógico de lo dialéctico, sino que vamos entramando, en la medida que vamos pensando profundo, vamos también haciendo un diálogo interno con nuestras subjetividades, con nuestros procesos dialógicos que tienen
contenidos matemáticos de excelencia y que sabemos, de acuerdo con Georgie Papi, que un estudiante al inicio que haya rechazado la matemática y haya tomado aversión por dicha ciencia, sabemos que él va a sufrir de serios traumas, porque al rechazar la matemática se está rechazando a sí mismo por su comportamiento matemático en su constitución biológica y del alma y del espíritu. También, pues, como la matemática de colonial planetaria compleja provoca unas rupturas significantes que hemos logrado de esa propiedad de los rizomas que pretende, por ejemplo, borrar el significado colonial de lo que es hacer matemática. En el principio recursivo de la teoría de la complejidad, auténticamente moliniano, que hemos ilustrado muy bien en el libro que se está culminando de Educación Matemática y Colonial Planetaria Compleja y que pronto podrán tener ustedes, damos algunos pisos transepistemológicos de lo que significa la matemática y de lo que significa enseñar matemática. ¿Y por qué transepistemológico? Porque es necesario hacer una ruptura con la epistemología tradicional de lo que es la matemática y la enseñanza de la matemática. En tal sentido, esta transdisciplinariedad de colonial en la educación matemática nos permite cobrar preeminencia desde los primeros niveles educativos por una complejidad que converja a investigar, desligándonos de los falsos patrones y de los ejercicios de poder de enseñar matemáticas, que la mayoría de las veces la transdisciplinariedad se queda en la posmodernidad, que es el cono de la modernidad, con rezagos profundamente coloniales y les ha impedido mostrar una transdisciplinariedad expedita en la educación matemática. Por supuesto que hemos tocado el currículo y en la revista Espaco de Currículo hemos publicado el currículo decolonial de la educación matemática, porque hemos deconstruido la violencia epistémica curricular excluyente. Y desde luego que estamos en la conformación de una teoría decolonial planetaria, es una manera de decirlo, porque no es estática, no es fija, los transmétodos no buscan verdades acabadas, buscan un tejido constitutivo, continuo, que se va rupturando para darle nacimiento a otras categorías y a otras temáticas, donde todas están profundamente transversalizadas por la ciencia, lenguaje, arte, matemática. Esta liberación freiriana del sujeto en la educación matemática decolonial tiene gran repercusión porque la educación matemática decolonial planetaria compleja es absolutamente freiriana y propende esa liberación de esa educación bancaria que se ha ejercido con la matemática. En tal sentido, estas investigaciones transparadigmáticas, porque rompemos con los paradigmas que coartan la complejidad de la matemática y que la secuestran en la colonialidad para ir a pensar en la complejidad expedita con toda su maravilla y todo el arte de lo que es la matemática. En ese sentido, pensamos en pedagogías decoloniales que devienen con algunas estrategias complejas. Estas estrategias complejas que tienen círculos polirrelacionales y que van tejiéndose con los principios de la complejidad para el ejercicio de una educación matemática que sea ante todo decolonial, que sea una matemática que sea de todos, sino la matemática impuesta, matemática occidental y del norte, sino una matemática patrimonio de la humanidad profundamente compleja y que atiende al desarrollo de las naciones, pero también a un desarrollo personal y la formación del ciudadano planetario. En tal sentido, hemos pasado y les invito a revisar cómo las funciones en el hermeneusis se van dibujando de solo de los algoritmos de lo que significa la función. De la misma manera ha pasado con las secciones cónicas de parábola. Tenemos ejercicios prácticos muy hermosos al respecto. El sistema de numeración maya, el sistema de numeración maya es uno de los sistemas numéricos
tan hermosos que ha sido inventado por toda una civilización. Y por cierto, recobramos allí el hecho de que los mayas son los inventores del cero. Sí, los inventores del número más importante de la matemática, el número cero. También las operaciones de factorización han pasado por esa hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Y desde luego, cuando nosotros hablamos de una matemática decolonial y compleja, tendemos una cantidad de categorías que en esta lluvia de palabras vamos rompiendo esas cadenas para ir con la complementariedad, mirando ese mar de incertidumbre con una mente abierta, deconstruyendo transmetódicamente en una fluidez para interconectar desde una ética transdisciplinaria, desligándonos y religándonos en la solidaridad y la conciencia decolonial con la matemática en la educación. Muchas gracias a todos y a Dios agradezco infinitamente que teje caminos donde Jesucristo va delante de mí como poderoso gigante. Gracias por todas las bendiciones, amado mío. Cualquier pregunta, estoy acá para ustedes. Muchas gracias.